Este primer ejemplo, fíjense que habla del concepto de función y el problema que puede surgir acá es el tema de que no me aparece una fórmula para relacionar los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. ¿Por qué? Porque esa fórmula está en aquello que a veces vemos en el secundario, que es el pasaje de lo coloquial a lo simbólico. Lo primero que debo interpretar es que cuando me aparece esta relación así de este tipo, esta notación me está dando a entender cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada, o cuál es el dominio y cuál es el codominio. En este caso en particular, si nosotros vemos que la función va de A hasta B, ¿quiénes son los valores de X y quiénes son los valores de Y? A sería X y B sería... Exactamente. Los de X serían los elementos de A e Y serían los elementos de B. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un diagrama de Venn, como acá me lo están pidiendo, ¿sí? Realizar un diagrama de Venn, y luego de eso definir si funciona o no, yo necesito una fórmula para relacionar los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Y acá es donde aparece esta cuestión de que a mí me dicen, la relación, o sea, la relación que estamos viendo si funciona o no, asigna a cada elemento del dominio, su raíz cuadrada y luego le disminuye una unidad. O sea que hay que buscar en el otro dominio la raíz cuadrada del valor del primer dominio y restarle una unidad. Exactamente. Lo que yo quiero armar, lo que yo primero debo armar es la fórmula que relaciona. Y la fórmula que relaciona es Y es igual Raíz de X. a raíz de X menos 1. ¿Se entiende? Fíjense que esto es lo que está escrito acá en palabras. X, ¿quiénes son? Los elementos del dominio. Y acá me dice que a cada elemento del dominio se le calcula su raíz cuadrada, a cada elemento del dominio se le calcula su raíz cuadrada, y luego se le disminuye una unidad. Disminuir es restar, por eso se agrega acá el menos 1. Repito, la cuestión particular acá es darme cuenta qué función voy a usar para relacionar los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Y ahora sí, a partir de ahí lo que hacemos es el diagrama de Venn, ¿sí? Teniendo en cuenta los elementos del dominio y del codominio. Tienen que agarrar el lápiz. Ahora lo voy a hacer con el lapicito por una cuestión de tiempo, más que nada, y después lo voy a hacer bien, ¿sí? Cuando le subas el archivo van a estar escritos correctamente. Entonces, los elementos del conjunto A son el 0, el 1, el 2, el 4, el 7 y el 9. Y los elementos del conjunto B, los elementos del conjunto B son el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y para relacionar el 0, el 1, el 2, el 4, el 7 y el 9, lo que tengo que hacer es la tabla de valores. ¿Por qué? Porque para cada valor de X se le va a relacionar un valor de Y. Entonces, yo quiero ver con quién se relaciona el 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ver con quién se relaciona el 0? Calcular la raíz de 0 menos 1. Que esto no es otra cosa que menos 1. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el 0 del conjunto de partida se relaciona con el menos 1 del conjunto de llegada. Y vamos a hacer lo mismo con los siguientes elementos. Con el 1, que es el que sigue. Me va a quedar raíz de 1 menos 1. Raíz de 1 es 1 y 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, el 1 se relaciona con el 0. Veamos qué pasa con el 2. Si yo tengo 2, tengo que hacer la raíz de 2 menos 1. ¿Eso cuánto me daría?
0,4. 0, exactamente. Vamos a ponerle 0, Déjalo. 0,41. Y la pregunta es la siguiente. Entonces el 2, ¿con quién lo relaciono de acá? ¿Lo puedo relacionar? No. No. Exactamente, no lo puedo relacionar. Entonces, automáticamente sé que esto no es una función. Ahora, Porque no hay ningún valor del B. exactamente, pero eso tiene una definición Pero no, que se llama... no es. Claro, no, espero que tú termines, después le digo lo que puse. Bueno, no cumple, el 2, en este caso, no cumple con la condición de existencia. ¿Sí? Claro. El 2 no cumple con la condición de existencia. ¿Cuál es la condición de existencia? Que todos los elementos del dominio se relacionen con uno del codominio. Y acá no pasa, porque el 2 no se va a relacionar. Ahora, si nos ponemos estrictos en esta situación, uno podría parar acá y decir, bueno, ya no es función, porque no cumple con la condición de existencia. Ahora, hay que ser más específicos en esas situaciones. Porque si yo digo que no cumple con la condición de existencia, tengo que decir quién no cumple con la condición de existencia. En este caso, ¿hay alguien más que no cumpla con la condición de existencia? El 7. El 7, exactamente. Y para La poder 1,6. claro, y para definir todo eso, hay que completar el diagrama de Venn. O sea, el diagrama de Venn hay que terminarlo. Es decir, yo sé que el 2 no se relaciona con ninguno. Pero el 4, por ejemplo, ¿con quién se relaciona? Con el 2. Con el 1. No, sí, con el 1, con el 1. Está bien. El 7 no se relaciona con ninguno. Y el 3, ¿con quién se relaciona? El 9 con el 2. El 9 con el 2, perfecto. Porque hacemos raíz de 9, que es 3, y 3 menos 1 es 2. Entonces, una vez que terminé el diagrama de Venn, recién ahí puedo decir, la relación F no es una función. Y después explico el por qué. ¿Por qué no es función? Porque no cumple con la condición de existencia. Claro. Guardá esa ropa, te dije. Y Yo puse los elementos, si aclaramos, hay que aclarar, ¿no? Por claro, ejemplo, ¿qué puse los elementos 2 y 7 del conjunto A no se relacionan con ningún elemento del conjunto B. Ahí está, si lo escribís así está excelente. Y puse no hay criterio de existencia en Está este bien, caso. sí. Estaría bien. Sí, es preferible decir no se cumple el criterio de existencia. Exacto. Pero está, en la gran mayoría está excelente. Por eso es importante esto, ¿no? Igual que las cuentas. Esto de las cuentas también es importante que lo agreguen, más allá de que parezcan cuentas pavas, ¿no? Si necesitan hacer la cuenta, no puede pasar que no necesiten hacer la cuenta. Pero sí es importante eso, que completen todo. Repito, yo esto que acabo de escribir así, después lo voy a completar bien, ¿sí? Con las herramientas, así queda en el Word. Pero fíjense cómo un ejercicio que se presenta diferente a los que están en la guía de actividades. Porque este es un ejercicio más de tipo final, igual que el próximo. Por eso, si ustedes pudieron hacer estos, a menos si lo han podido hacer de forma parcialmente correcta, los de la evaluación del lunes lo van a poder hacer sin problema, porque son muchísimos más fáciles. Eso para que se queden tranquilos todos, ¿no? Que es posible. La idea de la primera evaluación es más que nada de, bueno, a ver, lo básico, lo simple, ¿lo sé? Sí. Bueno, una vez que sé lo básico y lo simple, lo que es lo necesario para empezar la materia, todo lo que viene no les tiene que costar tanto. Este ejercicio, por ejemplo, es un bien ejercicio típico de final. Porque acá no solo hay que conocer el concepto de función, no solo hay que conocer existencia y unicidad, no solo hay que saber justificar ni armar el diagrama de Venn, sino también entender qué elementos tiene el conjunto A y qué elementos tiene el conjunto B. Porque fíjense que acá el conjunto A está presentado, pero no por extensión. Cuando se dice que un conjunto está presentado por extensión,
es porque me están enumerando cada uno de los valores, cada uno de los elementos. Este tipo de presentación de un conjunto se llama por comprensión, ¿sí? Entonces, si yo a ustedes les digo, ¿cuáles son los elementos que Profe, están en la el E conjunto A? es pertenece, ¿no? La E es pertenece, exactamente. Yo lo busqué los enteros, ¿no, profe? Los Sí, 7 los enteros. enteros. Pero ¿qué números enteros? O sea, ¿qué números son los que están adentro del conjunto A? Por ejemplo, Menor o igual a 3, dice ahí, ¿puede ser? ¿sí? El módulo de X, el módulo, recuerden que las dos rayitas son el módulo, menor o igual a 3. O sea, ¿qué números tendría que agregar ahí? O sea, así como acá en el primero está 0, 1, 2, 4, 7 y 9, acá en el conjunto A, ¿qué números voy a agregar? ¿Puede ser 3 y todo lo- menos 3? Sí. No, son más, muchísimos más. ¿Dijiste mayor? Acá lo que les está faltando son las propiedades del módulo para la inecuación. ¿Por qué? Porque hay una Que propiedad tiene del dos módulo. valores. Son varios valores, claro. Miren, piénsenlo así. Si yo tengo el módulo de X, que es menor o igual a un número A, por definición de módulo, esto en realidad son los valores de X, que son menores o iguales a A, pero también son mayores e iguales que menos A. Fíjense la definición. Esto es una definición, ¿sí? A partir de las propiedades del módulo. Cuando yo tengo que el módulo de X es menor o igual que un valor de A, en realidad son los valores de X que son mayores que menos A y menores que A. En este caso, para esta expresión, ¿cuáles son los valores? O sea, ¿cómo aplicaríamos la definición de módulo acá con el 3? 0, 1, 2 y Que 3. son mayores o iguales que Que 3 tres. o Menores iguales que y menores o iguales que 3. Exacto. Son los X. Son los X. Que son mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 3. O sea, son todos los valores que están entre menos 3 y 3, siendo el número un número entero. ¿Cuáles son los enteros que son mayores que menos 3 y menores o iguales que 3? ¿Cuáles serían esos enteros? El menos 3, el menos 2, el menos 1, El menos 0, 1, el 0. 1, el 2 y el 3. ¿Se entiende cómo Y el se 3. hizo? sí, profe. Pero repito, Yo traté de resolver el módulo, pero no, claro. no, porque es una inecuación, no es una igualdad. Si vos tuvieras un igual, ahí sí sería 3 y menos 3, por ejemplo. Pero vos tenías una inecuación de módulo, que es diferente, ¿sí? Por eso, repito esto de, no es solo una clase para resolver ejercicios y ver cómo se resuelve, sino para pensar en estas pequeñas cosas que hay que saber, ¿sí? Repito, no es un reto, porque no es culpa de ustedes que no lo sepan. Profe, ¿Sí? Sí. Decime. profe, siempre que tiene mayor igual o menor igual es una inecuación. Claro, exactamente. Siempre tiene mayor igual o menor igual, es una inecuación, entonces vos tenés un conjunto de soluciones. Tenés varias soluciones. Acá porque estamos hablando de enteros, ¿sí? Por eso repito que este es un típico ejercicio de final. Típico ejercicio de final. Entonces fíjense que ya... Igual gracias, profe, porque si yo no lo hubiese intentado hacer, no sabría en qué me equivoqué, así que... Por eso repito de que no es una clase solo de repaso y de resolución de ejercicios. Es como para a ver qué es lo que debería saber y no me acuerdo o no lo vi nunca, porque puede ser que esta propiedad no la hayan visto nunca. Eso puede pasar. Pero son herramientas que uno debe poder manejar y fíjense que no es tan complicado tampoco. Es más, la otra propiedad que solo se las voy a mencionar es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el módulo de X es mayor o igual
que 3. ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión y la otra? ¿Dónde está la diferencia? Por ahí van a cambiar el orden de los valores, pero es lo mismo, ¿o no? No, no es lo mismo. Porque acá, Va a ser 4. las soluciones son así. Miren, las soluciones son así. También por definición de módulo, ¿eh? X mayor o igual que 3 y X menor o igual que menos 3. Menor igual. Que menos Entonces, 3. si yo lo trabajo de esa manera, acá tengo el menos 3 y acá tengo el 3. ¿Cuáles son los X mayores o iguales a 3? Los que están a la derecha. ¿Y cuáles son los X que son menores o iguales a menos 3? Los que están La izquierda. a la izquierda. En cambio, esta expresión roja de acá, vamos a cambiarle el color, esta expresión verde que está acá, no señala esto rojo, sino que señala lo que está acá adentro. ¿Se entiende la diferencia? Y esa diferencia, ¿quién la da? El simbolito de la ecuación. Una cosa es la definición cuando el módulo es menor o igual, y otra cosa es la definición cuando el módulo es mayor o igual. Son propiedades de la matemática, ¿sí? Definiciones de módulo. Sí, ese a mí siempre me mareó, el mayor igual, no sé, de que lo vi la primera vez en la primaria, ya siempre me marea. Sí, sí, porque uno no termina de saber a qué hace referencia, y en realidad lo que tiene que ver es la incógnita. Bueno, entonces ya tenemos el conjunto A. Fíjense que todavía no hicimos nada. Recién armamos el conjunto A. Ahora queremos armar el conjunto B. Buscar qué valores van a ir en el conjunto B. ¿Qué valores van a ir en el conjunto B? Teniendo en cuenta la expresión siguiente. X al cuadrado es menor que 100. ¿Y acá qué hacemos? ¿Qué hago ahí? ¿Acá tengo el módulo? No, profe, no tiene módulo. No. ¿Y cómo hago para que aparezca el módulo? ¿Dar vuelta el signo? No. ¿El coso? ¿El qué? No. Capaz que está cerca. Capaz que No, estás profe, pensando tiene que bien. pasar el cuadrado, para el otro lado. Exacto, exacto. Claro, yo hice eso, pasé el cuadrado y puse la raíz de 100 y me quedó módulo Exacto. de X, bueno, creo que es mayor, ¿no? Que raíz de 100. Menor. Dios, Entonces, bueno, menor, el ¿no? módulo de X es menor que la raíz de 100. Y la raíz de 100 es 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es que el módulo de X es menor que 10. Y por la propiedad del módulo que acabamos de ver, ¿cómo reescribimos esta inecuación? ¿Cómo la podemos escribir? ¿Cómo quedaría aplicando la propiedad esa del módulo? 10. Y quedaría menos 10. Menos 10. Menor igual. Que No, solo menor. Porque menor acá igual, solo me aparece menor. ¿Ven? Vamos otra vez. ¿Ven? Acá solo aparece menor. Cuando es menor igual, es menor igual. Cuando es solo menor, es solo menor. claro. Perdón. No hay problema. No te estoy retando. Te estoy solamente aclarando cosas que son- Imagínese la criatura llorando, yo mirando la pantalla, me estoy volviendo loca. No te hagas problema, no te hagas problema. X menor a 10. Entonces, como estoy hablando de enteros, ¿qué números irían entonces en ese conjunto B? ¿De qué número a qué número? Fíjense, antes era X mayor o igual que menos 3. Más 9, menos 8. Exactamente. Menos 9. Hasta el 0. Menos 8, menos 7, menos 6, hasta el 9, claro. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 2, Ay, no lo vamos a tener. menos 1, Después sería 0, 1, 2. claro,
sería 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Bueno, se cansa de escribir. Ahí, eran un montón. Ahí. Ahí. ¿Ven? Entonces fíjense cómo aplicando la definición de módulo, automáticamente ya sé cuál es el conjunto B. Vamos a quitarlo. Y ahora sí, una vez que tengo el conjunto A y el conjunto B, ya puedo armar el diagrama de Venn a partir de la fórmula. Pero la pregunta es la siguiente ahora. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada? El conjunto de partida es A. Es A, exactamente. Llegada es B. Exactamente. ¿Y de dónde sale eso? De esta notación. Como X pertenece a A e Y pertenece a B, acá damos por hecho de que A es el conjunto de partida y B el conjunto de llegada. Y ahora lo que hacemos es armar el diagrama de Venn, ¿sí? Recordando que la función, la relación es Y es igual a X cuadrado más 1. Entonces, vamos a hacerlo acá abajo. Esa es la relación. Bueno, esto me va a llevar un poquito de tiempo hacer los dos conjuntos, ¿sí? El primer conjunto es chiquito, conjunto A. Sí, el otro es mega grande. Sí, el otro es muy grande. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ah, ahí está bien. Vamos a poner el otro, ¿ves? Acá, vamos a ponerlo desde acá. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Ustedes tienen que ponerlos todos también, así que. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, no me alcanzan, pongo acá. El 8, 10. Ahí. Y este es el conjunto. Qué largo el conjunto. Sí, sí, es muy grande. Ahí queda. Ahora, hay que relacionarlos. ¿Cómo? Con la fórmula. Entonces, vamos a hacer la tabla para los valores de X, que en realidad, como los de X son poquitos, no van a hacer tantas cuentas. Pues lo tengo que hacer con el menos 3, con el menos 2, con el menos 1, con el 0, con el 1, con el 2 y con el 3. Entonces, si X vale menos 3, ¿cuánto vale Y? 10. 10. Entonces, ¿el 3 se relaciona con el 1? No. No. Porque acá en el conjunto no está el 10. 10. Si X vale menos 2, recuerden que siempre hay que terminar primero el diagrama de Venn para después justificar. El menos 2, ¿con quién se relaciona? ¿Con el 5? Con el 5. Exacto. El menos 1 se relaciona con el 2, el 0 se relaciona con el 1 se relaciona con el 2 se relaciona con el 5 y el 3 se relaciona con el 10. Y ahí es en donde vemos que el 3 no se relaciona con ninguno, el menos 2 se relaciona con el 5, el menos 1 se relaciona con el 2, el 0 se relaciona con el 1 se relaciona con el 2 se relaciona con el 5, y el 3 no se relaciona con ninguno. ¿Es función? Como en el ejemplo anterior, no. No es. No cumple el criterio de existencia. ¿Quiénes no cumplen el criterio de existencia? Menos 3. El menos 3 y el 3. Ahora, pregunta adicional que pueda aparecer. ¿Qué debería cambiar en el enunciado del problema para que la relación sí sea función? Esperen que borro todo eso. Menor o mayor igual. Exactamente. Lo que debería cambiar es acá, en el x cuadrado menor a 100, agregarle un igual. Porque si le agrego un igual, en el conjunto B, ¿quién aparecería? El menos 10 y el 10. Y ahí ya se relacionaría el menos 3 y el 3 y sería función.
¿Se entiende lo que pasó en este caso? Por eso este es un típico ejercicio de final. Porque tranquilamente uno dice, bueno, representar, ¿vieron? Igual acá pide representar mediante diagrama de Venn. No pide determinar que sea función. Eso lo agregamos como dato adicional. Porque tengan en cuenta eso también, ¿no? Fíjense, determinar x cuadrado más 1, sabiendo que x pertenece a A e y pertenece a B. Representar diagrama de Venn, nada más. En cambio, en el anterior, sí pedía definir si se trata de una función o no. ¿Se entiende la diferencia? O sea, lo de función en el anterior lo hicimos de manera adicional porque así era como estaba en el final, cuando lo tomé, porque yo este ejercicio lo tomé en el final. Entonces, acá se pedía definir si se trata de una función o no, coma. En caso que no sea función, reescribir la definición del problema para que sí sea función. Y reescribirla solamente era agregarle un menos a la condición del conjunto B. ¿Se entendió más o menos todo esto? Sí, profe. Fíjense que no es tan complicado, sé que hay mucha información, eso lo sé, y no pretendo que de la nada lo sepan todo, pero sí que tengan en cuenta esto de, bueno, estas cosas uno debe saberlas, las tiene que poder manejar, más que nada para estar tranquilo en algunas cuestiones puntuales, ¿no? Vamos al ejemplo 3. Vamos a Sí, hacer así. menos mal que son para el final. Claro, por eso les digo que más que nada no son solamente para practicar, porque si fueran practicar hacemos los de la guía y listo. No me tomaría el trabajo de buscar otros ejercicios. Sino para ver cómo con otros ejercicios necesitamos otras herramientas que si bien uno no tiene la obligación de darlas, las tiene que poder manejar. Fíjense esto del módulo. Uno ve el símbolo del módulo y ya directamente dice esto no lo puedo hacer. Y sin embargo, sabiendo algo así muy pequeño, ya el toque lo hace. Por eso es importante, estas clases no son solamente para hacer 20 ejercicios iguales. Son para reforzar algunas cosas y revisar otras y ver algo más. Vamos a este tercer ejercicio propuesto para este día de resolución de ejercicios, en el cual me dice, hallar la ecuación de la recta, que pasa por este punto. Recuerden que cuando yo tengo menos 2,4, así entre paréntesis, es un punto, ¿sí? Vamos a poner así, que pasa por el punto. Así no presta confusión. Y es paralela a la recta x más 3 y menos 2 igual 0. Graficar ambas rectas en el mismo eje cartesiano. Ya graficar es algo bastante mecánico, así que no hay problema. El problema está en todo lo anterior. Cuando ustedes empiezan a resolver este problema, ¿sí? Ustedes empiezan a resolver este problema. Lo primero que se plantea es lo siguiente. Dice, hallar la ecuación de la recta. Si me piden que busque la ecuación de la recta, ¿qué es lo que me están pidiendo que encuentre? Y es igual a mx más Hay que b. despejarla ahí primero para hallar la recta. La respuesta correcta es y es igual a mx más b. A ver, el despejarla ahí está bien, es lo que hay que hacer. Ahora, a modo de justificar lo que yo quiero, lo que tengo que hacer en el ejercicio, primero debo plantear, voy a buscar tal cosa. ¿Qué es lo que voy a buscar? Y es igual a mx más b, que es la ecuación de la recta. Porque a mí lo que me piden es eso, la ecuación de la recta. Sí, profe. O sea que cuando usted pide así, sí o sí tenemos que hacer ese paso. Claro, porque es justificar lo que voy a calcular. Está bien lo que vos vas a hacer, o sea, vas a hacer la cuenta correcta. Pero en el contexto del problema, ¿para qué te sirve hacer esa cuenta? Una cosa es que vos digas, bueno, voy a despejar. Claro, no, le pregunto porque yo estaba acostumbrada a hacer todo así, o sea. A ver, no está mal. Justificar, digamos, hacer claro. toda la... Es como hoy en día dicen, está bien, pero no tan bien. Pero no tan bien. ¿Sí? ¿Por qué? Claro. Porque vos Sí, profe. porque vos te vas directamente a la resolución puntual y bueno, y yo lo hago así y lo hago, ¿no? No está mal, es resolver el problema. Pero como nosotros en esta materia lo que queremos también es practicar y fortalecer el tema de justificar lo que yo estoy haciendo, ya no es solamente hacer una cuenta,
Si voy a decir, bueno, a ver, vamos a parar en esta situación. ¿Qué me están pidiendo? La ecuación de la recta. ¿Quién es la ecuación de la recta? Y es igual a mx más b. ¿Qué debo hallar de la ecuación de la recta para encontrar la que me piden? El valor de m, y el valor de b. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Profe, Sí, M es profe, la igual pendiente, eso ¿no? ¿Qué pasó? Igual eso es mejor para nosotros, porque nos queda como también a modo de machete, por si nos equivocamos más abajo, sabemos a dónde tenemos que volver. Claro, exactamente. Por eso esto de es justificar lo que voy a hacer. Por eso es justificar lo que voy a hacer. Piensen que ustedes tienen la oportunidad de no estudiar de memoria. Porque no tienen que aprenderse nada de memoria. Porque como la van a hacer en sus casas, con las fórmulas, con la carpeta, con los apuntes, no hay que aprenderse nada de memoria. Pero sí es importante el razonar y el justificar lo que estamos haciendo. Por eso esto de, bueno, a ver, me piden la ecuación de la recta. ¿Quién es la ecuación de la recta? IMX más B. ¿Qué representa la ecuación de la recta? Las infinitas rectas. ¿Yo quiero infinitas? No, quiero una sola. Y para definir una sola, necesito el valor de M y el valor de B. Ahora sí, para hallar el valor de M, despejo la pendiente de la recta. ¿De qué recta? De X más 3Y menos 2 igual a 0. ¿Sí? Esto yo lo escribí, pero acá ustedes directamente pueden empezar a hacer la cuenta. Es decir, hasta acá más o menos hay que plantearlo, ¿sí? Pero fíjense, para hallar el valor de M, despejo la pendiente de la recta X más 3Y menos 2 igual a 0. ¿Por qué? Porque de acá no se ve la pendiente. Para ver claramente la pendiente en esa ecuación, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, despejar la Y. ¿Por qué? Porque si yo despejo la Y, voy a hallar el valor real de la pendiente. Entonces, vamos a despejar. Pasamos la X que está sumando, la pasamos restando, entonces me queda menos X. Pasamos el 2 que está restando, lo paso sumando, entonces me queda más 2. Y de este lado me queda 3Y. Ahora, ¿qué me falta pasar? El 3 dividiendo. El 3 dividiendo. Entonces tengo que Y es igual a... Acá delante de esta X, cuando no hay nada, se dice que hay un 1. Entonces, a esto para escribirlo de manera más práctica, le vamos a poner menos 1 sobre 3, X. Más 2 sobre 3. Y ahí despejé Y de la ecuación que a mí me dan como dato. En esta ¿Le hago una ecuación... pregunta? Sí, decime. Yo me volví loca haciendo este punto, no sé cuántas veces lo hice, porque después cuando graficaba me quedaba perpendicular, no me quedaba paralela. Ah, porque ahí tenés que saber el concepto de paralela y perpendicular. Sí, es Vos verdad. acá, Y, mirá. Sí, digamos. No, y yo me busqué en los libros que usted mandó en un apunte que decía de que se podía usar, que eso es lo que me quedó la duda, que se podía usar la fórmula así sin despejar, que se podía usar X más 3Y menos 2 igual a 0, decía el apunte que usted mandó. sí, Entonces me quedó la duda de si lo despejaba o no lo despejaba. Yo me acordaba que usted ha dicho que lo despejáramos. Sí, yo les dije que lo despejaran, pues es la forma más fácil de ver M. Porque lo que tiene que acá no podés ver tan claramente M. Si te das cuenta que es menos 1/3, mirándolo de acá sí, pero en definitiva vas a llegar al mismo resultado. Porque en realidad lo que te hace acá es te hace dividir todo por 3, por ejemplo. Porque vos querés que la I quede sola. Entonces, si vos a todo lo dividís por 3, directamente podés ver la pendiente con el signo cambiado. Pero el problema ese es que podés entrar en el conflicto de, bueno, a ver, yo voy a usar esta misma M o voy a usar otra. Por ejemplo, vamos a esto. Acá me están diciendo que la recta que yo estoy buscando debe ser paralela a esta. Debe ser paralela. Cuando dos rectas son paralelas, las pendientes, ¿cómo son?
Iguales. Iguales. Entonces, la M, Ahora lo aprendí. a ver, la M que yo estoy buscando es menos un tercio. O sea, la M que yo Hay tengo que cambiar la combinar, ordenada del origen. la que va a cambiar va a ser la ordenada. Y ahora vamos a ver cómo la hacemos. Entonces, si a mí acá me dijeran, si a mí acá me dicen que es perpendicular, ¿voy a usar la misma M? No. No. Si a mí me dicen No, que se es cambia. perpendicular, ¿qué hago con esta M? Doy vuelta a la fracción Se da y vuelta. le cambio el Le signo. cambia el signo. Las dos cosas hay que hacer. Dar vuelta a la fracción y cambiarle el signo, cuando es perpendicular. ¿Sí? Este es un concepto que nosotros no nos tomamos las horas en la clase para mostrarlo, pero sí está en la práctica. Porque es eso nada más. Es saber que paralela es igual y perpendicular es dada vuelta y cambiar de signo. Nada más. Opuesta e inversa, para ponerle nombre bien, bien puntual. Entonces, ya tengo M. ¿Qué es lo que podría decir entonces? La ecuación de la recta que me piden hallar es los puntos y es igual a menos un tercio de x más b. Esta es la recta completa que me piden hallar. Lo que me falta es la b, como acaban de decir. Entonces acá es donde vamos otra vez al enunciado del problema. La pendiente la saqué de esta condición, de la condición de la recta. ¿De dónde voy a sacar b? De este punto. ¿Qué significa que este punto pertenezca a la función? Que por El ahí menos 2 pasa la de función. x corta en 4 de y. Exactamente. Que para el menos 2 de x, y vale 4. ¿Sí? Es decir, vamos a escribirlo acá. Para hallar b, vamos a usar la relación funcional dada por el punto menos 2, 4. Es decir, que cuando x es igual a menos 2, y es igual a 4. Entonces, si yo tengo esta ecuación que quiero completar, la ecuación de la red, cuando y vale 4, x vale menos 2. Y acá fíjense que esto me queda simplemente despejar b. ¿Qué resuelvo primero? Esta multiplicación. Entonces a mí me queda 4 es igual. ¿Cuánto es menos un tercio por menos 2? 2 tercios. Menos 2 tercios. Claro, positivo, ¿eh? Porque hago menos Positivo por porque Sí. Ah, sí, perdón. más b. El 2 tercios, como está sumando, lo paso restando, y a mí me queda que 4 menos 2 tercios es igual a b. Y de acá obtengo el valor de b. ¿Cuánto es 4 menos 2 tercios? 10 tercios. 10 tercios. Y acá tenemos el valor de b. Por lo tanto, la ecuación de la recta, la ecuación de la recta pedida es y igual menos un tercio de x más 10 tercios. Ya después graficarla es sencillo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen que graficar son las dos. Esta que les piden hallar y esta que les dieron inicialmente, ¿sí? El dato. Más que nada para que se vea que las dos son paralelas. Esto que decían recién, las grafico y me queda una paralela y otra perpendicular, o no me quedan exactamente paralelas. Claro. Y Entonces como después tenía dudas, me puse a verificar los valores y me daba bien claro. la Por recta. eso. Entonces dije, está bien. Entonces, ¿se entendió este ejercicio? Después voy a pegar el gráfico, ¿sí? Después lo hago y lo pego, así queda más lindo. ¿Se entendió hasta acá? Y ahora sí, profe, con lo que dijo de la paralela y la perpendicular, sí. Me faltaba esa partecita. Bueno. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente.
son y 47, estos ejercicios que acabamos de ver, quizás el 3 sí es parecido a lo que puede llegar a aparecer en el examen, en la evaluación. Los dos primeros son de final, así que no van a ser tan difíciles, no se preocupen por eso. Y los dos que vienen, el 4 y el 5, que estaban en la clase 6 cuando lo subí, para que practiquen, vamos a hacer así, son y 48, vamos a cortar 10 minutos, o sea, y 58, y hacemos estos últimos dos. O sea que es muy probable que terminemos antes, a menos que haya alguna duda en particular. Pero vamos a hacer así. Yo voy a dejar compartiendo la pantalla con este ejercicio, ¿sí? Más que nada por si alguien no lo hizo y lo puede empezar a hacer. Pero fíjense que en primera instancia a mí me piden graficar la función cuadrática, realizar el análisis completo y expresarla en sus formas posibles. Lo primero que debo pensar es, ¿qué necesito para graficarla? Realizar el análisis es lo último, ¿sí? Y es algo que se ha trabajado bastante. Y expresarla en todas sus formas posibles, es ahí donde piensa uno. ¿Cuántas formas posibles hay de representar una función cuadrática? Que son 3. Polinómica, factorizada y canónica. Y que de cualquiera de esas puedo pasar a las otras 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a pensar ahora, después cuando volvamos de este pequeño cortecito que vamos a hacer. Bueno, corto mi micrófono, igual les dejo compartiendo este ejercicio acá, para que lo vayan haciendo, ¿sí? O vayan intentando hacerlo. Y en 10 minutitos seguimos. Corto mi micrófono. Bueno, ahora sí continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Yo sí. Primero, pensemos en la siguiente situación. Vamos a pensar primero en la siguiente situación. ¿Cuáles son las formas posibles de expresar la función cuadrática? Sus representaciones. Canónica. La primera, si vamos por la primera de norte. AX cuadrado más BX, más C. ¿Esa quién es? La polinómica. Polinómica. Ahora, si yo tengo y es igual a por x menos x1 por x menos x2, ¿esta qué forma es? Factorizada. Factorizada. Y ahora sí vamos a la última que vimos, que es la canónica. A por x menos x de vértice, todo eso al cuadrado, más y de vértice. Esta es la canónica. Obviamente, si a mí me dan una función cuadrática para que yo represente, grafique y analice, en alguna de las 3 formas va a estar. Entonces, lo primero que debo reconocer es esta función cuadrática. ¿En qué expresión está? ¿Polinómica, factorizada o canónica? Canónica. Canónica. Y la canónica, ¿sí? Ya sabemos que esta está en forma canónica. Entonces vamos a estar acá. Está en forma canónica. Listo. Perfecto. Ya tenemos uno. Porque me piden expresarla en las 3. Ya tengo una, la canónica. Ahora, si yo quiero graficar, vamos a ponerlo así, porque también me pide graficar la función. Para graficar la función cuadrática, ¿qué elementos necesito? Raíces. Las raíces, el vértice. El vértice. Y la ordenada. Ahora, fíjense que cada una de las expresiones, polinómica, factorizada o canónica, me dan alguno de estos elementos. ¿Por qué? Porque en la polinómica puedo ver la ordenada directamente, que es C. En la factorizada puedo ver las raíces directamente, x1 y x2. Y en la canónica puedo ver directamente el vértice. Es decir, que alguno de estos 3 elementos ya los tengo, porque me los da la expresión que presenta la función cuadrática. En este caso, la canónica, ¿qué elemento para graficar me da?
el vértice El y, vértice. y el coeficiente A. ¿o Y no? el coeficiente A, exactamente. Entonces, primero reconozcamos el X de vértice y el Y de vértice. El X de vértice, ¿cuánto vale a partir de la forma canónica? 3. Menos. Menos 3. Porque recuerden que se expresa con el signo opuesto. Si yo acá tengo más 3, Sí, el vértice es menos 3, el X de vértice. Y el Y de vértice, si es el mismo, es 5. 5. Ya tengo el primer elemento para graficar la función cuadrática. Ahora, como lo comenté antes de que hagamos el cortecito, cualquiera de las tres formas las puedo llevar a las otras dos, pero siempre de manera directa llevarla a la forma polinómica. Entonces, vamos a llevar esta expresión canónica de la cuadrática a la expresión polinómica. Porque al tener la expresión polinómica, puedo definir la ordenada y con A, B y C calcular las raíces y expresarlo en forma factorizada. Entonces, llevamos la forma canónica a la polinómica. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, tenemos que, acá ya es resolver polinomios, ¿no? Yo lo que tengo, que la canónica es igual menos 2 por x más 3, todo eso al cuadrado, más 5. Entonces, yo tengo que desarrollar esta expresión algebraica para llevarlo a la expresión polinómica, a x más b, a x al cuadrado más bx más c. Entonces, vamos a resolver. Si yo separo en términos, esta expresión tengo este término por acá y este término por acá. De este primer término, ¿qué es lo que podría resolver? Al cuadrado del binomio. Exactamente, el cuadrado. Y para eso hay que recordar que A más B al cuadrado, ¿cómo se resuelve? A al cuadrado Sí. más A por B. No, más Más 2 2 a B. por A por B. Claro, 2A, bueno. Más B al cuadrado. Perfecto. Al cuadrado. Por eso repito esto. La gran ventaja es que esto no hay que acordárselo de memoria porque al hacerlo en casa las tienen anotadas. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula del binomio al cuadrado a x más 3 al cuadrado, a mí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar y es igual a menos 2, que es el término que está afuera, y adentro del paréntesis el binomio al cuadrado. O sea, x al cuadrado más 6x más 9. Todo eso más 5. Esto es simplemente resolver el binomio al cuadrado, ¿no? Ahora, de esto que me quedó acá, ¿La distributiva? hago la distributiva, exactamente. Hago este menos 2, recuerden que la distributiva, a ver si agarro el lapicito, es hacer este menos 2 que está acá afuera por cada uno de los términos que están acá adentro. Entonces, a mí me va a quedar que y es igual a menos 2x cuadrado más, menos 12x menos 18. Más 5, ¿no? Que es el que está ahí afuera. De lo que me quedó ahí, ¿qué puedo resolver? La menos 18 más 5. Menos 18 más 5. Entonces me queda que y es igual a menos 2x cuadrado menos 12x 2x menos 3. menos 13. Y esto que acabo de encontrar acá es la forma polinómica. Vamos a pintarlo acá. En fin. Forma polinómica. Que es una de las formas que me están pidiendo, ¿no? Me dicen expresarlo en las tres formas. ¿De qué me sirve tenerlo en forma polinómica? Que puedo aplicar la encontrar... resolvente y sacar las raíces. Claro, pero primero puedo encontrar la ordenada.
¿Cuál es la ordenada al origen de esta función? Menos 13. Menos 13. Entonces ponemos ahora que la ordenada al origen es, dos puntos, igual menos 3. Entonces ya tenemos la ordenada al origen. Entonces fíjense cómo, entendiendo los elementos de análisis que necesito y las formas de representación, voy resolviendo todo lo que me pide. ¿Por qué? Porque para graficar necesito el vértice y la ordenada. El vértice lo encontré con la factorizada, la ordenada lo encontré con la polinómica. Y ahora yo necesito las raíces. Y fíjense que aplicando la resolvente voy a hallar las raíces y puedo expresarla en forma factorizada. Entonces terminaría todo lo que me estaban pidiendo en principio. Así que vamos a buscar las raíces. Como bien se aclaró, con la resolvente. Es decir, x12 es igual a la fórmula resolvente. Pero para aplicar la fórmula resolvente, lo primero que tengo que hacer es determinar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. En este caso, ¿A cuánto vale? Menos 2. Menos 2. B vale Menos 12. Y menos C, 13. menos 13. Entonces, con A, B y C vamos a armar la resolvente y hallar las raíces. Y una vez que tengamos las raíces, armar la factorizada. Así que vamos a ir reemplazando, ¿no? Acá hay que prestar bien atención a los signos. Vamos a acercarlo un poquito más. Mira acá lo que pasa. La fórmula tiene un menos B. Pero B ya de por sí es menos 12. Entonces, acá vamos a poner entre paréntesis menos 12. Acá en el B vamos a poner entre paréntesis menos 12. Y recuerden que acá hay una multiplicación. 4 por A por C. Entonces, A, entre paréntesis, menos 2. C, entre paréntesis, menos 3. Y acá lo mismo. A, entre paréntesis, recuerden que es una multiplicación, menos 2. De todo esto que tenemos acá, este x12, ¿sí? Yo puedo resolver, porque acá hay que resolverlo paso por paso. Queda positivo. Puedo resolver este que se va a hacer positivo. Puedo resolver todo lo que está acá dentro de la raíz. Y puedo resolver la multiplicación de acá abajo. Entonces, ese que me va a quedar positivo, me queda 12 positivo, más menos raíz. Y puedo resolver toda esa cuenta que está ahí adentro. ¿Cuánto me da toda esa cuenta que queda ahí adentro? Pregunto por si alguien la hizo. Porque si no la hicieron, eso ahí adentro da 40. Pueden usar la calculadora, Sandra, ¿sí? Adentro de esa raíz queda 40. Y abajo me queda menos 4. Ahora. Esto creo que se los comenté. Como ustedes están en primero, no hay problema el tema de aproximar números, pero ya más adelante y hasta en segundo directamente no se aproximan números, se usa el que es, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes resuelven raíz de 40, les va a dar 6,32. Y por el momento vamos a usar el 6,32, ¿sí? Que es aproximado. Sobre menos 4. Y acá ya estamos en condiciones de separar con el más y con el menos, porque ya tengo este número y tengo el de abajo. Entonces, vamos a hallar el x1, que es 12 más 6,32 sobre menos 4. Y el x2, que es el 12 menos 6,32. Todo eso menos 4, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a hallar las dos raíces. No solo que me van a permitir graficar, sino también que me van a servir para expresarlo en forma factorizada. Entonces,
Acá, ¿qué resuelvo primero? El de arriba, ¿sí? La suma de arriba. 12 más 6,32 es 18,32. Todo eso dividido menos 4. Si yo hago más dividido menos, recuerden que el 18 este es positivo, entonces más dividido menos es menos. Y hago 18,32 dividido 4, y eso me da, ¿cuánto me da? 4,58. 4,58. Y lo mismo con el de abajo. Yo resuelvo el de arriba, 12 menos 6,32, y me da 5,68. Y abajo me sigue quedando el menos 4. Otra vez lo mismo. El 5,68 es positivo. Entonces, más dividido menos es menos. Y 5,68 dividido 4 es 1,42. Entonces, fíjense que acá, porque acá entran en conflicto. Porque ustedes suponen que una raíz tiene que ser negativa y la otra tiene que ser positiva. Lo cual no es así. ¿Por qué? Porque las dos raíces, x1 y x2, pueden ser una positiva y una negativa, pueden ser dos positivas o dos negativas. Entonces, estos dos valores que acabamos de encontrar, aproximados, son valores válidos, ¿sí? Las dos raíces negativas. Y teniendo las dos raíces negativas, automáticamente puedo expresar la forma factorizada de la función cuadrática. ¿Por qué? Porque recuerden que la forma factorizada es y es igual a por x menos x1 por x menos x2. Bueno, x menos x2. Ahí está. Que no es otra cosa que lo siguiente. ¿A cuánto valía? Menos 2. Y vamos a poner entre paréntesis x menos x1. O sea, ¿qué me quedaría dentro del primer paréntesis? X más 4,58. Exactamente. X más 4,58. Y en el otro, con el mismo criterio, me quedaría x más 1,40. 1,40. Y esto es lo que se conoce como forma factorizada. Ahora sí. Y ya teniendo la forma factorizada, tengo todos los elementos para representar la función. Lo voy a representar acá, tengo el dibujo hecho abajo, pero vamos a representarlo, más que nada pensando en esta situación de, bueno, ¿cómo me va a quedar? Yo lo que tengo es el eje, XY, el eje XY, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, acá voy a ir hasta el menos 13, así que me va a quedar bastante lejos. Pero vamos a poner primero el vértice. Menos 3 de x, 5 de y. 1, 2, menos 3 de x. 1, 2, 3, 4, 5, 5 de y. Ahí tengo el vértice, que va a ser un máximo. Ahora, vamos a la primera, el menos 13, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, me va a quedar por acá, más o menos la ordenada. Y ahora vamos a marcar las raíces. El menos 4,58. 1, 2, 3, 4, 58. Y el menos 1,42. Menos 1,42. Obviamente esto es reaproximado, ¿no? Ustedes lo tienen que hacer bastante bien. Y por lo tanto, la cuadrática hace este movimiento, ¿sí? Que es exactamente el dibujo que tengo acá. Acá está hecho el dibujo, sí está hecho en GeoGebra, como para que lo vean, este sí lo hice.
Así que bueno, fíjense que todo sale bastante directo, es bastante mecánica la cosa, pero sí lo que hay que interpretar es, bueno, a ver, cuál es la factorizada, cuál es la canónica, qué necesito para la factorizada, qué necesito para la canónica, qué elementos necesito para graficar. Ya después del análisis es todo lo que tienen escrito, positividad, negatividad, que eso sale bastante rápido. Creo que la dificultad más grande es darse cuenta cómo utilizo los datos iniciales del ejercicio. Fíjense que el dato inicial del ejercicio solo fue esto, para desarrollar todo lo demás. Creo que uno así parecido a este está en la evaluación. Me parece, ¿no? Profe, entonces, si nos da con coma, lo resolvemos y lo marcamos así con coma. Sí, sí. Por ahora. Sí, por ahora van a usar números aproximados, no sean problemas con eso. No les voy a pedir que... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, raíz de 40, ¿sí? Por ejemplo, raíz de 40 la podrían haber expresado como 2 raíz de 10, por ejemplo, y usarlo como 2 raíz de 10. Después en el gráfico lo ponen aproximado, pero el número real es 2 raíz de 10. Pero repito eso más adelante. Más adelante lo vamos a usar así. Esperen que paso este otro ejercicio a la siguiente hoja. Este parece difícil, pero no es tan difícil. ¿Sí? Porque este es bastante directo. El problema me parece más que nada es poder razonar, ¿sí? O sea, ¿qué pienso yo para poder hacerlo? Así que pensémoslo a este último ejemplo, a este último ejercicio propuesto. Fíjense lo que pasa acá. Una masa de aire frío se aproxima a la ciudad. La temperatura T mayúscula, fíjense que la temperatura T mayúscula, o sea, T mayúscula representa la temperatura, medida en grados Fahrenheit. T minúscula son las horas de la medianoche que pronostica el servicio meteorológico. Es decir, T horas es a partir de la medianoche. Esa temperatura del servicio meteorológico se da a partir de esta fórmula que me presenta. Ahora, me dice que los valores de T que se pueden tomar son desde el 0 hasta las 12. Si yo estoy, por ejemplo, tomando el T igual 0, ¿qué hora de las noches sería? Sería la medianoche, es decir, las 12. Claro, las 12. Si yo tomaría el T igual 5, serían las 5 de la mañana, y si tomaría el T igual 12, que es el último valor que se puede tomar para este ejercicio, serían las 12 del mediodía. Entonces lo primero que hay que hacer es tratar de entender qué significa cada dato y para qué me sirve. Porque ya después resolver el ejercicio es bastante sencillo. Porque dice, el modelo estima la temperatura hasta el mediodía del día siguiente. Y sí, porque son 12 horas a partir de las 12 de la noche. Entonces, pensemos el primer punto. Me dice, ¿en qué horario la temperatura será mínima? Entonces, acá es donde pensamos esto. Nosotros vimos 2 tipos de funciones, la función lineal y la función cuadrática. ¿Cuáles de las 2 funciones tienen un mínimo? ¿Cuál de las 2 funciones tiene un mínimo? La cuadrática. Lineal. No, la cuadrática. Recuerden que la cuadrática puede ser de esta manera o de esta manera. El vértice es lo que determina el mínimo. El vértice es lo que determina el mínimo. Si es así, tiene un máximo en el vértice, y si es así, tiene un mínimo en el vértice. Entonces, si a mí me están preguntando en qué horario la temperatura será mínima, estoy buscando T mayúscula o T minúscula. T minúscula. T minúscula, exactamente. Es decir, piénsenlo así, miren. Si yo tengo el eje
XY, el eje XY, en esta fórmula que tenemos acá, T minúscula, ¿es la X o es la Y? La I. Repito. La X. La X. La X. T la X, minúscula claro. sería la X, o sea, el tiempo. Y T mayúscula sería la Y, o sea, la temperatura. Entonces, si me están pidiendo el horario, que me acabo de dar cuenta que es el tiempo es la X. Yo en la X tengo, en el vértice tengo el X de vértice y el Y de vértice. Si lo llevamos a XY, acá me están pidiendo tiempo, T minúscula. O sea, me están pidiendo X de vértice o Y de vértice. X de vértice. X de vértice, exactamente. ¿Sí? Fíjense que la X representa T minúscula y por lo tanto, como me están pidiendo el tiempo y yo sé que el mínimo está en el vértice tiene dos valores, X e Y. Pero como acá el tiempo representa la X, lo que voy a buscar es el X de vértice. A mediodía. Toda esa información es la que les tiene que pasar por la cabeza al momento de empezar a resolver el ejercicio. Entonces, vamos a buscar el X de vértice para esta función, que me va a definir el horario donde la temperatura será mínima. Pero para definir el vértice, el X de vértice, lo que necesito es menos B sobre 2A de la función original. Pero fíjense qué es lo que pasa acá. En esta función original yo no veo claramente, al menos no todavía, quién es A, quién es B y quién es C. ¿Qué me faltaría hacer para definir quién es A, quién es B y quién es C? Distributiva. Distributiva, exactamente. Tengo que hacer la distributiva de este 0,1 con cada uno de los términos que están acá. Entonces a mí me va a quedar que T mayúscula, T de T, es igual a 0,1 T cuadrado menos 1,6 T más 40. Entonces, ahora sí puedo definir quién es A, quién es B y quién es C. ¿Por qué? Porque A sería el 0,1, B sería el menos 1,6 Menos 1,6. y C sería el 40. 40. Y ahora puedo armar el X de vértice, que en el contexto del problema es el que me da el horario de la temperatura mínima. Acá lo que hay que prestar atención es en el tema del signo, ¿no? Porque fíjense que a mí me va a quedar menos B, y B es el 1,6, es el menos 1,6. 2 por A, que es el 0,1. Si yo resuelvo arriba el signo, me queda 1,6. 1,6. Y abajo me queda 0,2. Y si resuelvo 1,6 dividido 0,2, eso me da 8. ¿Y qué representa ese 8 en el contexto del problema? El horario. El horario Que de sería la temperatura las 8 mínima. AM. Exactamente. La temperatura mínima se dará en el horario de las 8 AM. Y ahí terminó el ítem. Las cuentas no son difíciles, porque son cuentas que ya vienen haciendo. El tema es darse Profe, cuenta. El ¿Qué video cuenta este lo voy a usar? ver y lo voy a rever. Sí. Yo también. El tema es darse cuenta qué uso, porque acá no es solamente hacer la cuenta, sino pensar qué tipo de cuenta y para qué me sirve. Por eso estos ejercicios son más que solo hacer la cuenta, son pensar, darme cuenta qué uso. Ya acá se necesita una habilidad conceptual un poco más grande, que es la que les permite
ampliar el conocimiento en matemática, más que nada. Fíjense el ítem B. ¿Cuál es la temperatura mínima expresada en grados Celsius? Esto vamos a borrarlo porque es algo que les voy a pedir. ¿Cuál es la temperatura mínima? ¿Qué me están pidiendo que busque entonces acá en el contexto del problema? El I de Temperatura. vértice. El I de vértice. Claro, la temperatura mínima. ¿Y la temperatura mínima dónde se da? En el vértice. Como la temperatura es I, lo que me están pidiendo es el I de vértice. Entonces lo que voy a buscar es el I de vértice. ¿Y cómo se busca el I de vértice? Reemplazando el valor de 8 en la fórmula. En la fórmula original. Original. Esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a leer. Nosotros sabemos que lo que vamos a calcular, el I de vértice, es reemplazando el 8 en la tecla. Entonces, a mí me va a quedar 0,1 por 8 elevado al cuadrado menos 1,6 por 8 más 40. Y eso es igual a, si tengo bien hecha la cuenta, me da 33,6. 33,6. Y vamos a ponerle grados Fahrenheit. Y acá también podemos responder, la temperatura mínima será de 33,6 grados Fahrenheit. Y ahí termino. Entonces, noten que las cuentas que hay que hacer no son complicadas, el tema es darse cuenta qué cuenta hago y cuándo la hago, ¿no? Y dar una respuesta. Y para terminar, ¿por qué? Y para terminar, hay que pensar a qué hace referencia cuando me dice realizar el gráfico para los valores donde el modelo tiene aplicación. Es decir, si yo tengo que hacer un gráfico, ¿para qué valores puedo hacer un gráfico? Ahí entra el enunciado que usted puso arriba, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí entra el enunciado que me dice que el gráfico va a estar solamente entre 0 y 12. Nada más. O sea, si ustedes hacen un gráfico, que después se los hago en GeoGebra y se los pego, cuando ustedes hagan el gráfico va a tener esta forma. Va a arrancar en 0 y va a terminar, ¿sí? O va a ser un pedacito más cortito. Pero se va a tomar entre 0 y 12, si yo quiero hacer el gráfico, ¿sí? Pero bueno, eso ya solamente es hacer el gráfico. Hacemos o una tabla de valores o buscamos el vértice. No me conviene buscar las raíces porque si me da fuera del rango tampoco me sirve. Por eso con una tabla de valores, con estos valores ya es suficiente. Yo ya sé dónde va a estar el máximo, entonces sé que hasta ahí sube y vuelve a bajar. ¿Se entendió más o menos? ¿Hay que pondríamos, profe, de 0 a 12? Claro. Positivos nada más. Nada más. Porque por eso te dice, acá te hace una pequeña trampita cuando te dice realizar el gráfico para los valores en donde el modelo tiene aplicación. En caso que no haya esta condición, que no esté esta condición, lo podés hacer para lo que quieras. Podés hacer el gráfico genéricamente. Genéricamente lo podés hacer. Pero si hay una condición para el dominio, porque este es el dominio de la función, lo tenés que respetar. No te podés salir de esos valores. Profe, una consulta media. En caso de que hiciera todo bien, pero en esa parte me equivocara, ¿estaría todo el punto mal o sería solamente tomado en cuenta la parte que me equivoqué nada más? No, solo si vos haces el gráfico completo, lo que estaría mal sería el ítem C. Ah, está bien. No, porque la verdad que me preocupa un poco la expresión mayor igual, esa la voy a tener que revisar mucho. No, acá lo que vos tenés que saber es que los valores de t que podés reemplazar en la fórmula van desde el 0 hasta el 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. No podés usar otro.
Vos podés hacer el gráfico completo. Mari, fíjate que la T a la izquierda, Esta que está acá, ¿ves? no, que le iba a decir que la T a la izquierda tiene el signo de mayor, o sea que los mayores que 0, y después tiene a la derecha menores que 12, o sea que para que se guíe más o menos. Exacto. Gracias, Eli. Exacto. Vos fijate siempre para dónde se abre el piquito este. Mira, ya que estamos, esto es fuera de lo que tiene que ver con la clase. Si yo te digo, Gracias, profe. T es mayor que 9. T es el 2. T puede tomar el valor 2. No. No, No. porque esto te está diciendo, en donde se abre el piquito este, que los valores de T tienen que ser mayores, porque se abre para el lado de la T. Es decir, ¿esto qué representa? Que T va a tomar los valores más grandes que 9. O sea, el 10, el 11, el 12, el 13. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, tenés esto así. T es menor que 2, ¿sí? Es mayor que 2 y es menor que 6. Menor o igual que 6. Vos primero ves esta parte. ¿Cuáles son los valores mayores a 2? El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. ¿No? Sí. Sí. Ahora, Pero después si vos después ves la otra parte, tienen que ser los menores o iguales a 6. Entonces, T, o sea, ¿qué valores podría tomar? El 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Por qué? Porque son los que cumplen las dos condiciones. Los que son mayores que 2 y menores o iguales que 6. Ay, ahora lo entendí. Ahora sí, entonces primero veo el primer término y después veo el segundo término. Como se paran en términos cuando hacíamos Claro, cálculos claro. combinados, por ejemplo. Claro, sí. Y lo que tenés que ver es bien para dónde está el pico ese, ¿no? Porque otra cosa que te puede llegar a pasar es que te lo presenten. Espera que me voy a la parte en blanco de esto. Otra cosa que te pueden llegar a presentar es esto. Suponete que a vos te dicen X es mayor que 1 y X es menor o igual que 2. ¿No? Te lo presentan separado. Vamos por otro, vamos a poner 5. Menos 1. Te lo presentan separado. Pero si vos pintás los conjuntos, o sea, armás una línea, pones el 0 acá, acá estaría el menos 1 y acá estaría el 5. ¿No? Sí. Esta primer condición, vamos a pintarla de naranja. Esta primer condición, que dice X mayores que menos 1. ¿Cuáles deberías pintar? ¿Los que están a la derecha o a la izquierda del menos 1? A la derecha. A la derecha, porque serían los mayores. O sea, yo tendría que pintar todo esto, de acá. Porque es la primera condición. Ahora, si veo la segunda condición, me dice que son menores o iguales que 5. X 5, es menor o igual. Si estoy en el 5, pinto los que están a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Entonces yo lo que pintaría es todo esto. Y vos me dirías, ah, bueno, pero está pintado todo el eje. Pero te tenés que tener ahí en el menos 1. Claro, sería hasta el menos 1. Porque en realidad esto lo que define es en qué momento están los dos pintados. Desde el menos 1 y el 5. hasta el 5. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué en el menos 1 usé paréntesis y por qué en el 5 usé corchete? Porque incluye el 5, porque es igual. Exactamente, porque es menor o igual. Entonces esto lo reescribimos así. X pertenece al intervalo que va desde menos 1 a 5. Esto en algún momento lo deben haber visto. Sí, hace mucho. Sí, por eso digo. Pero Pero sí. esto es notación más que nada, ¿sí?